escenario electoral que se plantea, para que faltan pocos días, básicamente tiene el signo de la anomalía, de que el resultado de las primarias prácticamente da por hecho un desenlace a favor de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que de todas formas no se ha producido. Y entonces en ese sentido hay un intervalo que se hizo muy largo, que contribuye poco a la gobernabilidad y que hace pensar, en términos muy generales, que la institución de las primarias abiertas, tal como está, puede generar muchos problemas, sencillamente pues ya los ha generado, con muchas dificultades. A la vez ha tenido una virtud, que es sincerar las preferencias, dejar en claro, iluminar que existe una posición muy crítica respecto del oficialismo, del macrismo, que una parte altísima de la sociedad le dio la espalda, y que el proyecto macrista fracasó en una parte. Fracasó en la parte de tratar de conseguir algo así como ciertos equilibrios económicos, conservando los privilegios de los sectores dominantes, y en materia cultural de establecer una especie de hegemonía de derecha con la que fantasearon muchos macristas y algunos no macristas, algunos observadores que creyeron ver una derecha que conseguía lo que nunca consiguió en la derecha, que es imponer su pensamiento. Y entonces tiene que surgir una alternativa que tendrá que ver, que tendrá raíces muy cercanas, porque hubo un gobierno muy cerca, pero que se encuentra con un país muy diferente, muy desafiante y muy complicado de gestionar. La impresión que tengo es que lo que se ha venido revelando desde 2001 para acá y con mucha intensidad desde 2015 para acá es el creciente rol, la creciente presencia de las organizaciones sociales, que traduce, con la imperfección que traduce el accionar concreto, los cambios sociales profundos, que traduce que la sociedad argentina ha cambiado. Lo que yo pienso, dicho muy rápido y simplificando un montón, es que la Argentina integró el conjunto de los países que llegaron al estado de bienestar en el lapso 1945-1975, digamos, redondeando un poco, y que luego el kirchnerismo recuperó con algunas variables muchos de los estándares de aquella etapa, lo que fue positivo en términos de crecimiento, de creación de derechos, fue positivo en muchos aspectos, distrajo de la noción que se estaba tratando de volver a una Argentina que no existía. O sea, y que curiosamente, si se permite una paradoja, en alguna medida se consiguió. O sea, ese pequeño milagro, o sea, la Argentina del pleno empleo, del trabajo con, en relación de dependencia, de los trabajadores que, con aquel paradigma aquel que laburaba, paraba la olla, bueno, todo eso había cesado, se recobró algo en función de una serie de circunstancias coyunturales que básicamente Néstor Kirchner, en alguna medida Cristina, capitalizaron muy bien, pero que a la vez había algunas falencias. Las organizaciones sociales ocuparon parte del espacio que correspondía, iniciaron una serie de reivindicaciones. Me parece que cobraron un protagonismo especial que merece ser reconocido y merece ser recorrido en la etapa del macrismo, que por ahí fue muy subestimado o muy simplificado a partir de la relación que tenían con el Estado. Una serie de experiencias de resistencia que son muy interesantes, que sostuvieron las banderas, que sirvieron de freno al macrismo, que sirvieron, creo yo, de sostén de la gobernabilidad, aunque esto no solo no se les reconoce, sino que se los acusa de contrario, y que tiene que transitar hacia un grado de integración mayor con un Estado del cual un sistema político del cual forme parte, con el desafío complejo tal vez de llegar a ser oficialismo en cierto sentido, no en el sentido de pasarse con armas, ¿no? y petarse sino de formar parte del dispositivo de gobierno en alguna parte, cosa que es muy desafiante para su organización, muy complicado, que afecta a su cultura interna y no se lo contaré nunca. Y la otra, capitalizar todas las experiencias solidarias y de resistencia que hubo, que son muy interesantes y que también insinúan, no sé si un nuevo modelo productivo, que eso sería muy amplio, muy difícil de contestar, pero en todo caso parte de un nuevo modelo productivo y parte de una nueva relación entre cómo se produce, cómo se consume y cómo se trabaja en la Argentina. Esto es fácil de decir, difícil de hacer, y ahí para mi ciencia.
De cualquier modo, ¿qué me parece a mí? Que las organizaciones sociales que pasaron desde el momento del nacimiento, digamos, de salir del cascarón, hasta el momento de la resistencia callejera más básica, hasta el momento de una correlación dinámica con el Estado y con el gobierno en la etapa kirchnerista, que es como todas las relaciones peronistas, que digamos que un poco se avanza, un poco te dividen, un poco te complejizan la vida, hasta la etapa de resistencia con el macrismo y de aprendizaje. Para mí, la mayor organización popular, me parece, se dio, y la mayor cantidad de aprendizaje, la mayor cantidad de proyecciones posibles para adelante se dio, se dio en la etapa de la resistencia. Si es curiosamente o no que lo piensen otros, que elaboran más. Tal vez no sea curiosamente, tal vez la necesidad motive que la organización sea superior, que las experiencias sean un poco más trabajadas, que haya aunque sea un piso de coordinación entre las organizaciones sociales y los sindicatos. Bueno, pues te tienen arrinconado, que eso por ahí, en ese sentido, el enemigo te enseña, te alecciona, y si tomamos la palabra con laxitud, te organiza, digamos. Pero ahora me parece que se vienen otras etapas en las cuales mucho de lo que se ha hecho tiene que servir, y se empieza a hablar de esas cuestiones, de cómo ese tipo de organización puede trascender, qué vínculos puede tener con el Estado, qué quiere decir que las organizaciones, que ciertas formas de producción consigan articulación seria con intendencias, con gobernaciones, no sé si con el Estado Nacional o no sé cómo. En fin, abre una cantidad de instancias imaginables muy interesantes, sobre las cuales hay que esperar que el contexto cambie mucho y que haya también un Estado y un gobierno amigable que tengan dos capacidades, la de querer sumar y la capacidad de también proyectar un modo de Estado y un modo de sociedad diferente, porque a la que, digamos, de aquella de la que venimos ya hace muchos años, guste o no guste, no volveremos.